Así que yo quiero que vaya por favor con su Biblia, nuestra hermana nos va a estar apoyando también. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Vaya también al libro, por favor, del profeta Isaías, capítulo 6. Versículo 3. Vamos a leer del verso 1. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Se dice, queridos hermanos, que cuando Leonardo da Vinci pintó su famosa obra de la Última Cena, tuvo poca dificultad para poder pintar aquel cuadro y aquellos rostros. Pintó los rostros sin demasiado problema, excepto uno, que dice la historia que estuvo semanas pensando cómo, de qué manera iba a poder transmitir a través de su pintura el rostro del Señor. Lo pospuso, lo siguió posponiendo sin disponerse a abordarlo. Pero sabiendo que debía terminar su obra magna, se dispuso a hacerlo. Entonces, en el impulsivo desgano de la desesperación, lo pintó rápidamente y lo dejó así. Y es lo que usted hoy día todavía tiene muchos murales en sus casas, algunos el cuadro de la Última Cena. Aun cuando él lo pospuso porque no sentía dignidad y no sentía la preparación y la capacidad para darle y poder de alguna manera plasmar el rostro de Jesús. Así también los predicadores debemos sentirnos al hablar de la santidad de Dios. Es en vano cualquiera que nosotros que intente explicar la santidad. Los más grandes oradores y teólogos sobre este tema pueden tocar sus arpas de oratoria. Usted puede ir al Facebook, usted puede ir al YouTube y puede buscar sermones de santidad y va a encontrar que muchos de ellos hacen gargaritas teológicas hablando de términos y conceptos teológicos, hablando del griego, hablando del hebreo, pero que solamente es bulla. Porque no logran tener un impacto en la vida de la iglesia acerca de la santidad de Dios. Es solo tecnicismo. Supongo que lo más difícil de comprender intelectualmente acerca de Dios es su infinitud. Cuando nosotros hablamos y decimos a un niño que Dios es un Dios grande, enseguida él en su mente lo grafica y lo dibuja y se lo plantea tal vez como una persona grande, como una mano gigante y un montón de cosas que puede imaginarse. Pero imaginarse, hermano, y hablar de la infinitud de Dios es algo intelectualmente grande. Usted puede hablar y puede predicar de la infinitud de Dios y puede manifestar y llevar a la iglesia a escuchar un sermón acerca de la grandeza de Dios. Pero muchos de ellos, tal vez al terminar de predicar el sermón, no van a sentirse como lo que realmente somos: un gusano delante de Dios. No solo tiene el problema del entendimiento intelectual, sino que además una sensación de vileza personal, que es casi demasiado para soportar. Hablar de la santidad de Dios,
nos hace sentir a nosotros realmente los pecadores que somos. Y nos hace sentir lo viles que somos. Por eso es que Pablo dijo, de lo más vil y de lo menospreciado del mundo, Dios escogió para avergonzar a los santos. Porque si nosotros esta mañana pudiéramos tener y hacer una encuesta aquí, y pudiéramos de alguna manera graficar o poner en la palestra nuestra vida, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, la verdad que sería algo vergonzoso para nosotros poder declararnos unos a otros. Imagínense cómo debemos sentirnos al declarárselos y al saber que Dios lo tiene todo manifiesto. ¿Cuál es la razón de este sentimiento? Que somos seres caídos. Espiritualmente, moralmente y mentalmente hemos caído en toda forma en que el hombre puede caer. Cada uno de nosotros, hermano, nació en un mundo contaminado. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Nacimos en un mundo contaminado y aprendemos las impurezas desde la cuna. La mamamos en la leche de nuestra madre. El pecado. Entonces, cuando hablamos de eso, ninguno de nosotros queda fuera de la caridad de la cual nosotros hemos venido al Señor. Hemos estado muertos en delitos y en pecados. Respiramos la maldad en el aire. Nuestra educación la profundiza y nuestra experiencia la confirma. Impurezas malignas donde quiera que vayamos. Todo está sucio en este mundo. Hasta nuestro blanco más blanco es un sucio gris ante el Señor. Hasta el blanco más blanco que usted pueda parecerle perfecto es un gris sucio ante el Señor. Porque solo Él es infinita. Él es independientemente, Él es inmutablemente santo. Hoy Dios no es más ni menos santo de lo que fue ayer. Mañana Dios no va a ser más ni menos santo de lo que es hoy, porque Él es un ser inmutable. Su santidad no ha cambiado. El Dios santo que caminó con Abraham, con Isaac, con Jacob. El Dios santo que llamó a Moisés. El Dios santo que preparó a Josué. El Dios santo que le dio la victoria a David sobre Goliat. Es el mismo Dios santo al cual nosotros hoy cantamos y glorificamos. Él es santo en la Escritura y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Él es una pureza absoluta sin la más leve sombra de pecado. Vaya a primera de Juan capítulo 1, verso 5, por favor. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Repito, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico, Éxodo 15:11. Él es magnífico, es magnánime en santidad. No hay ser en el universo más santo que nuestro Dios. Éxodo 15:11. El profeta Habacuc, también uno de los profetas menores, en el capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, por favor vaya, Habacuc. Capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Tomemos el principio del verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Le recomendaría esta mañana a usted que viera estas palabras. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Usted tiene mal en su vida. Tenemos maldad en nuestra vida. Tenemos maldad en nuestro corazón. Tenemos maldad en nuestro hogar. Aquellos que tienen negocios, a veces hay maldad en sus negocios. Hay maldad en nuestra memoria.
todo lo que no ha sido confesado, todo lo no perdonado y todo lo no purificado. Recuerde que es solo por la infinita paciencia de Dios que usted y yo no hemos sido consumidos. Lamentaciones capítulo 3, verso 22, por favor. Muy limpio es de ojo, por eso es que teológicamente se dice que en algún momento en la crucifixión Jesús se sintió solo cuando él dice Lama, Sabatani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios es limpio de ojos y no puede ver el mal. Todo el mal nuestro, todo el mal de sus escogidos, todo el mal de los salvos estaba en la cruz sobre su Hijo. Así que él sintió en ese momento la soledad porque el Padre no podía siquiera presenciar toda esa maldad. ¿Qué dice Lamentaciones 3:22? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Su misericordia nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mire, no es porque usted sea fulano de tal, o no es porque yo sea de tal apellido, o de tal educación, o de tal preparación. Si yo estoy parado esta mañana aquí predicándole a usted, es solo por la misericordia de Dios. Amén. Si usted puede estar esta mañana cantando junto a nosotros, no es porque usted se lo merezca, es solo por la bondad de Jehová. Amén. Que tú y yo no hemos sido consumidos, porque nuestros pecados han sido parte y han sido merecedores de que el Señor pueda de una u otra manera destruirnos, hermano. Pero este texto es clave para nosotros. Por la misericordia de Jehová, dígale a que está a su lado, por la misericordia de Jehová, no ha sido consumido. Gloria al Señor, yo con eso ya saltaría sobre mis dos pies. Lo hice, créame que lo hice en mi escritorio. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Hebreos capítulo 12, verso 29, por favor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está llamando y cuando Dios nos está advirtiendo, nosotros debemos sentir otra cosa que no sea fuego en nuestro interior. Fuego. Cuando el profeta Jeremías, dice la Biblia, que estaba viviendo una etapa de desánimo. Cuando el profeta Jeremías estaba viviendo una etapa, podríamos llamar hoy día depresivo. Él dijo, yo no hablaré más en su nombre. De hoy en adelante, dice el capítulo 20, guardaré silencio, porque cada vez que yo predico, hablo, la gente me agolpea, la gente me mete en cárcel, la gente me hace daño. Así que no hablaré más en su nombre. Y dice el profeta, pero había un fuego. Había un fuego, dice, metido en mis huesos. Gloria al Señor. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, no podemos quedar inertes ante Él y ante su palabra, sino que el fuego tiene que arder en nuestro corazón. Amén. Tiene que arder. Porque el libro de Hebreos capítulo 12, verso 14, nos dice y nos da una dirección, una manera, de alguna manera un consejo, hermano, a la iglesia. Seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo lo he dicho antes, me parece, en este púlpito. ¿Por qué es que jueves y domingo que estamos en la iglesia, siempre el predicador nos está llamando al arrepentimiento? El mensaje bíblico no ha cambiado. El mensaje que traían los profetas para Israel era que Israel se arrepintiera y volviera a Dios. Luego de los profetas aparece el último de los más grandes profetas, Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Que la gente se arrepintiera y se convirtiera. El mensaje de la iglesia hoy día sigue siendo exactamente, hermanos, el mismo. ¿Por qué? Porque cada día que pasa es un día que se acerca para nosotros para estar ante un Dios santo. Amén. ¿Me escuchó? Amén. Cada día que pasa es un día menos para poder presentarnos ante un Dios santo. Así que usted aproveche cada vez que la iglesia se llama al arrepentimiento, hágalo. Amén. Porque tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos a un Dios santo. Y la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor.
De todas partes vienen maestros con diferentes interpretaciones, con mentalidades sucias, tirando abajo esto, tratando de explicarlo, tratando de suavizar el mensaje, tratando de darte una u otra nota. Pero la realidad es que sin santidad nadie verá al Señor. De la misma manera que el poder de Dios es todo lo contrario a la debilidad humana de la criatura. A la sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento. Su santidad es la antítesis de todo defecto o impureza moral. Su santidad es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos o creemos que realmente es. En la antigüedad, segunda de Crónicas 20:21, Dios instruyó a algunos para que cantasen y para que alabasen a Dios de una manera especial. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 21. Y habido consejo del pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dios los instituyó allí para que cantasen y alabasen a Jehová en la hermosura de su santidad. Ellos debían estar de una manera especial. ¿Cómo debían estar vestidos? Con ornamentos sagrados. Está hablando del sacerdocio. Está hablando de aquellos que tienen la responsabilidad, hermano, de guiar al pueblo, de alentarlo, de animarlo y de llevar la alabanza hacia la presencia del Señor. Era común en otros tiempos. Yo no sé cuántos años tenga usted de convertido al Señor. Yo no sé cuántos años tenga usted visitando las puertas de una iglesia. Pero yo me crié como muchos niños aquí molestando bajo las bancas de la iglesia. Dormí más de alguna vez bajo la banca de una iglesia. Por eso yo respeto a los niños no molestan en la iglesia, hermano. Tráigalo. Porque para él es una bendición y él va a crecer luego. Y se va a acordar de todo lo que se enseñó y se habló. ¿Usted cree que ellos no captan? Si ellos están captando todo lo que uno está diciendo. Dios nos ayuda, hermanos, porque necesitamos recordar lo que eran tiempos antiguos. El centro de la adoración, cuando era común en otros tiempos, cuando era el centro de la adoración, arrodillarse en el altar. Arrodillarse, hermano, en el altar. La gente llegaba angustiada, la gente llegaba problemada, la gente llegaba enferma y no encontraban otro lugar mejor para ellos buscar de alguna manera sentirse bien, sino llegar al altar del Señor. Al altar del Señor. Y usted sabe que eso tiene una forma simbólica también. Cuando alguien buscaba misericordia, cuando alguien había pecado, había cometido un delito y esa persona lograba escapar y llegaba y se tomaba del altar, le perdonaban la vida, no podían matarlo, porque había buscado misericordia del altar. Hablábamos el miércoles pasado con un pastor en una reunión, una iglesia muy grande aquí en Antofagasta, donde se tiene, no me recuerdo cómo se llama, pero se tiene ese lugar preparado ahí con esponja y todo frente al altar, donde la gente llegaba y se arrodillaba. El pastor decía: esto ya no se usa hoy día. Esto está en desuso. Porque ¿cuál es la práctica que hoy tenemos? Hoy llegamos a la iglesia, llegamos con todo el volumen subido y parece como que nos hubiéramos tragado un parlante. Conversando, echando la talla, riendo. Esa es la forma como la gente hoy llega a la iglesia. Y se saludan y besan y conversan. Antiguamente la gente llegaba a la iglesia y lo primero que hacía era caer sobre sus rodillas. Porque sabía que venía de un mundo contaminado. Sabía que había hecho 1000 cosas en la semana, sabía que no se había portado bien, sabía que necesitaba pedir perdón. Se arrodillaban en el altar, temblaban algunos. Otros lloraban y transpiraban en la agonía de la convicción de su pecado. Pero eso no lo vemos ahora. Porque el Dios que hoy se predica en muchos púlpitos es un Dios que ha diluido su poder. Es un Dios que ya lo único que quiere es el corazón. No importa cómo la gente se conduzca, total, lo que importa es el corazón. Error.
Dios nos quiere, nos ama, nos anhela de cuerpo completo. Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el Señor. No lo vemos hoy porque se predica a un Dios diluido, pero nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios eterno, es un Dios terrible, temible. Santo mío, que eres limpio de ojos para ver el mal. Hemos usado hoy día la interpretación técnica de la justificación por fe y la imputación de la justicia de Cristo hasta diluir el vino de nuestra espiritualidad. Nos hemos relajado, nos hemos adormecido. Total, el Señor ya me justificó, ya soy salvo, y entonces me sacudo mi espiritualidad en eso, olvidando y dejando de lado que cada día debo ser santo porque Él es santo. Dios nos ayuda en esta hora. Nosotros entramos a la presencia de Dios con almas contaminadas. Venimos con nuestros propios conceptos de moralidad que hemos aprendido de muchos libros que hemos leído, de los periódicos y de la escuela. Venimos sucios ante Dios. Nuestro blanco más blanco está sucio. Nuestras iglesias muchas veces están sucias. Nuestros pensamientos muchas veces son sucios y no hacemos nada al respecto. Si viniéramos a Dios sucios, pero temblando, impactados y atemorizados en su presencia, si nos arrodilláramos a sus pies y pudiéramos llorar como Isaías, capítulo 6, verso 5, cuando él dice, ay de mí, perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Puede que usted venga con pecados, puede que usted venga con rebeldías, puede que venga con muchas situaciones en su vida, pero hay que marcar la diferencia y hay que venir con humildad ante el Señor. Hay que venir con humildad, hay que dejar la arrogancia afuera. No te olvides lo que le dice el Señor cuando aparece en escena a Moisés y lo llama. Moisés, el gran libertador de Israel, pero cuando Dios lo llama frente a la humilde zarza, la zarza era una especie de arbusto que no servía absolutamente para nada. Dios se glorifica en la gente que a veces piensa que no sirve para nada, pero que Dios tiene un propósito y un llamado. Dios lo llama frente a la zarza, y ¿qué es lo primero que Dios le dice a Moisés? Moisés, tú eres mi gran siervo. Oh, Moisés, cuánta unción tú tienes. No, Dios le dice a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Amén. Hoy día nosotros podemos aprender mucho de ello. ¿Cómo llegamos a la iglesia? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Con cuánta arrogancia llegamos a la iglesia? ¿Con cuánta arrogancia servimos a Dios? Cuando Dios llama a Moisés, le dice, quítate tu calzado. ¿Por qué? Porque tu caminar no es santo. Tu caminar no es justo ante Dios. Dios es un Dios santo ante el cual nosotros debiéramos tener respeto. ¿Cómo es posible que hoy la gente se duerma en la iglesia? ¿Cómo es posible que hoy la gente cabecee en la iglesia? Eso habla de una falta absoluta de respeto a un Dios santo. ¿Cómo se sentiría usted si tiene la oportunidad de ser invitado al Palacio de la Moneda y poder saludar al presidente? ¿Cómo iría usted vestido para saludar al presidente? Aunque no sea de su agrado el que está ahora, ¿cómo usted iría lo mejor vestido? ¿Sí o no? Sí. Yo he estado en reuniones con muchos políticos aquí en la ciudad y la verdad que la forma en que cada uno se presenta ante ellos es lo mejor que tiene. Bueno, ante el Señor, el Rey de Gloria, el Rey del Cielo, debiéramos también ponernos lo mejor que tenemos y venir con la mejor actitud ante Dios. Amén. Sabiendo que mi caminar desde el lunes al sábado no fue del todo bueno. No fue del todo bueno. Debo quitar mis sandalias porque vienen sucias. Estamos sucios, pero tenemos hoy día tanta enseñanza, hermanos, en internet. Tenemos tantas cosas por ahí que de alguna manera eso a nosotros va quietándonos nuestra conciencia. Cada año tenemos más cristianos. Cada año tenemos más gente asistiendo a la iglesia. Cada año las iglesias están construyéndose más grandes. Cada año hay más dinero en las tesorerías de la iglesia, ¿sí o no? ¿Está el tesorero por ahí? Amén. Cada año hay más dinero en la tesorería de la iglesia, pero cada año va
acabamos terminando siendo menos espirituales. Gloria al Señor. Nos enfocamos en muchas cosas y nos vamos descuidando de nuestra espiritualidad. Nos estamos olvidando de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando Dios llamaba a los sacerdotes a su servicio, le ponían en la frente una mitra de oro, y esa mitra de oro tenía escrito santidad a Jehová. Amén. El que era llamado al servicio del Señor tenía que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la verdad que si alguno aquí dijera, yo estoy listo, pastor, yo soy santo, estaría mintiendo. Pero tenemos que todos los días ir siendo mejores personas. ¿Por qué será que mientras pasan los años los cristianos se van poniendo peores en vez de ir siendo mejores cada día? Yo quiero que Dios sea lo que es siempre. Quiero que Él siga siendo santo. Quiero que Él siga siendo impecable. Que Él siga siendo inaccesible. Un Dios inaccesible, santo. El Santísimo. Quiero que Él sea y siga siendo el santo. Quiero que su cielo sea santo y su trono sea santo. No quiero que Él cambie o modifique sus requerimientos. No quiero que me pida menos para estar con Él, sino que siga pidiendo que sin santidad nadie lo pueda ver. No quiero que modifique sus requerimientos, porque Él es poder. El poder de Dios es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia de Dios son sus ojos. Lo ve, lo sabe, lo conoce todo. La misericordia es su entraña, la eternidad es su duración, pero la santidad de Dios es su hermosura. La santidad de Dios es su hermosura. Esta es la hermosura de lo que se hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. A esta perfección divina se le da un énfasis especial, se le llama santo a Dios más veces que todopoderoso. En la biblioteca a Dios se le llama santo muchas veces más que Dios poderoso. Se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Y esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su gran nombre y sobre todo su santo nombre. Este es su mayor título de honor. En esta resalta toda la majestad y respetabilidad. Esta perfección como ninguna otra es celebrada ante el trono del cielo por los serafines. Isaías capítulo 6, verso 3. Los serafines son criaturas creadas por Dios, de mucho poder. Solo los querubines están por sobre los serafines. Los serafines están por sobre los ángeles. ¿Y qué dice Isaías capítulo 6, verso 3? Que el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vuélvase al verso 1, por favor, al verso 2, hermano. Aquí está hablando del profeta Isaías, que profetizó 750 años antes de Cristo. Y él tuvo una experiencia. Por eso que yo digo que no todos en la vida vamos a tener experiencia. Bueno, Isaías tuvo una experiencia. ¿Cuál fue la experiencia de él? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, su gloria. Cuando habla de su falda, habla del Shekinah, la gloria de Dios. Por encima de él, ¿qué dice que había? Serafines. ¿Y qué dijimos que eran los serafines? Seres creados por Dios, superior a los ángeles e inferior a los querubines. Había por encima de él serafines, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Imagínense la creación y el poder y la gloria de esa imagen. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían. ¿Qué hacían con 2 alas? Ellos son ajenos al trono de Dios. Ellos nunca han visto el trono de Dios. Ellos están siempre adorando a Dios, pero aun cuando para ellos es cotidiano, ellos se cubren sus rostros. Amén. Eso habla de respeto. Amén. Respeto. Yo no sé si usted sabe o no, pero hay lugares en el mundo donde usted a un monarca no lo puede mirar a los ojos. Hay lugares en el mundo donde hay reyes, donde hay personas de autoridad que usted las tiene que saludar, pero no las puede mirar a los ojos. Bueno, ellos se cubrían con 2 alas sus ojos, reconociendo la autoridad y la grandeza y la belleza de Dios.
Con dos cubría su rostro, con dos cubrían. De nuevo aparecen los pies. Aun cuando ellos no han estado nunca en este mundo, aun cuando ellos no han conocido el pecado, tienen respeto por Dios y se cubren sus pies, y con dos alas volaban y declaraban: santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Nos creemos nosotros con mayor grandeza que ellos para no respetar la presencia de Dios? Dios mismo destaca su perfección. Salmo 89:35. Una vez he jurado por mi santidad. Dios jura por su santidad porque esta es la expresión más plena de sí mismo. Por eso es que Él nos exhorta: cantad a Jehová vosotros su santo y celebrad la memoria de su santidad. Celebrar la memoria de su santidad. En el principio, Génesis 1:31, Dios declara que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, lo cual no hubiera podido hacer si hubiera habido algo imperfecto en Él. Así que nuestro Dios es perfecto. Él es perfecto. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas así como en las más groseras, la intención de la mente como la de la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. Por ello leemos Romanos capítulo 7, verso 12: la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Por eso es que como precepto la palabra del Señor tiene que ser respetada, reverenciada, y tenemos que tratar de obedecerla al máximo, hermano, de todo lo que podamos. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Proverbios 3:32. Su palabra lo dice claramente. Vaya por favor a Proverbios 3:32. Porque Jehová, ¿qué dice? Abomina al perverso, mas su comunión íntima es con... Léalo de nuevo usted en voz alta eso. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué le decíamos nosotros hace muchos años atrás a los pecadores? Dios te ama. Dios te ama. ¿Sí o no? Entonces el tipo no tenía necesidad de cambiar, iba a la iglesia tal como estaba. ¿Por qué? Porque le dijimos que Dios lo amaba tal como él estaba. Mira lo que dice el texto: Jehová abomina al perverso. Vamos a Proverbios 15:26. Abominación es algo que no se tolera, algo que se rechaza. Abominación son a Jehová los pensamientos de ¿quién? Del malo. Malas expresiones de los limpios son limpias. Así que de ello se desprende que Él necesariamente ha de castigar el pecado. El pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. ¿Cuántos sabían eso? Dios aborrece el pecado. Bueno, tu pecado y mi pecado fue cargado y perdonado. ¿A dónde? En la persona de Cristo, en la cruz del Calvario. Pero aquellos que no confiesan a Cristo y que no lo reciben como Salvador, van a tener que tarde o temprano pagar por sus pecados. Pagar por sus pecados. Es jamás, porque el pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro lleve su castigo. Porque sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay remisión de pecado. Por un pecado toda la descendencia de Cam cayó bajo una maldición que todavía perdura. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. Por un pecado el criado de Eliseo fue castigado con lepra, y Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes por un pecado. En eso tenemos prueba de la inspiración divina de la Escritura. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. El concepto que de su carácter tiene es parcial. Espera que su misericordia superará todos los demás. Vea Salmo 50:21. Lo que predicábamos hace algunos días atrás. El gentil, el inconverso dice: no, si Diosito es bueno. Diosito me perdona, Él me conoce, Él sabe que yo soy débil, dicen algunos caraduras.
¿Qué dice? Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto yo sería como tú? A veces el hombre piensa, no, si Dios me entiende, Dios sabe cómo soy. Mentira, hermano, Dios va a tener que cargar y Dios va a tener que condenar tu pecado y va a tener que pagarlo a aquel que no quiera confesar al Señor. Amén. Los descendientes caídos de Adán jamás podían idear un Dios de santidad inerrable que aborreciere totalmente todo pecado. En realidad nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón humano, sino su enemistad con Dios. La idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen. Hoy día, el pecado recibe diferentes nombres. ¿Por qué? Porque se trata de suavizar, porque el pecado suena muy fuerte. Entonces se le llama crimen. Lo que no llega a tal gravedad. Otros lo llaman defecto. Oh, él tiene un defecto. No es un defecto. Es un pecador empedernido. Otros dicen, fue una equivocación. Y otros dicen, es una enfermedad. ¿Ha escuchado usted esos términos hoy día? Eso, oh, es una enfermedad. Es una enfermedad. Pero a la hora de que comprueben científicamente que es una enfermedad, no pueden. Porque es pecado. Es desviación. Es desviación del corazón. Es pecado, así que nosotros no podemos suavizarlo. Incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas. ¿A cuánto le gustan las excusas? Se buscan excusas o atenuantes. Siempre cuando alguien va a dar una excusa es porque está ocultando algo o porque está queriendo desviar lo que realmente es importante. El Dios que la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos aman, algunos lo ven como un anciano indulgente, que aunque no las comparta, disimula benignamente las imprudencias juveniles. Decía un predicador, Dios no es compadre con nadie, hermanos. Absolutamente con nadie. Cada uno de los hombres que él usó y cada uno de los que se equivocó tuvo que pagar por sus equivocaciones. Él dijo que no había ninguno que tuviera el corazón de David, que era un corazón conforme al corazón de Dios, pero aún así no toleró y no pasó por alto los pecados que cometió David. Así que usted no cree que a usted Dios le va a pasar por alto su pecado. No creamos, iglesia, que Dios va a pasar por alto nuestros pecados. Salmo capítulo 5, verso 5. Dios está airado todos los días contra el impío. Los insensatos no están delante de tus ojos, aborrece a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7, 11. Léalo, por favor. ¿Cómo es Dios? Fue justo y Dios está contra el impío todos los días. Wow, qué diferente a lo que nosotros decíamos, ¿no? Nosotros decíamos, oye, Dios te ama, no importa que no estés, Dios te ama. No, dice la Biblia, Dios está airado contra el impío todos los días. Esa debe ser la base. Ese debe ser, hermano, el lugar desde donde nosotros partimos predicando el Evangelio, diciéndole al otro, no que Dios lo ama, sino que está en problemas, que la llama del infierno ya le están llegando a las canillas. Ese es el mensaje. Dios está airado todos los días contra el impío. Y de allí entonces le lanzamos el mensaje de la salvación, porque si no se le explica que él se está yendo de cabeza al infierno, ¿de qué lo vas a librar? Por eso que muchos años teníamos iglesias llenas con gente que decíamos que Dios los ama, pero no les mostrábamos el pecado. Que Dios nos ayude esta mañana, amén. Porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? Imposible. ¿Puede el inmaculado deleitarse con trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6? Lo mejor que el hombre pecador le puede presentar está contaminado. Oiga, si yo le pregunto a usted esta mañana, hermano, ¿usted qué le puede dar al Señor? Todo lo que le podamos dar está contaminado. Todo está contaminado, hermanos. Así que agradezcamos al Señor
Porque Dios es santo. Debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Salmo 89:7. Dios terrible, la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor. Cuando más temerosos nos sentamos ante su santidad, más aceptables seremos al acercarnos a Él. Cuando usted camine con más humildad, cuando usted camine, hermano, sin menos soberbia y altivez, entonces más aceptable va a ser su alabanza a Dios. Más aceptable va a ser su ofrenda al Señor. Porque Dios es santo, deberíamos desear ser hechos conforme a Él. Su mandamiento en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:16? Con eso ya estoy casi terminando. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. No se nos manda a ser omnipotentes, no se nos manda a ser omniscientes como Dios, sino que se nos manda a ser santos. Y este es el mejor medio para agradarle. No glorificamos a Dios tanto con nuestra admiración, ni con nuestras expresiones elocuentes. No podemos glorificar a Dios con servicios ostentosos, o con nuestra aspiración a conversar con Él con un espíritu limpio y a vivir para Él viviendo como Él quiere. Así pues, por cuanto solo Dios es la fuente y el manantial de la santidad, busquemos la santidad en Él.